Y yo quiero ir más allá del voto. Voy a explicar la debacle que no podemos ver sobre los partidos políticos. Tan populista es Chávez como lo es actualmente Javier Milei. Chávez es culpa de los partidos políticos y a su vez la culpa de Chávez de llegar al poder es de todo el mundo que no entendió. Están actualmente en España en el pleno siglo XXI a cuarto de siglo en una debacle política porque es lo mismo. Muy bien, esto va a ser el episodio 2 de esta pequeña serie que yo quiero plasmar aquí en este canal llamado Valerismo sobre los partidos políticos. Voy a tratar de ser bastante específico, hablar de partidos políticos en concreto. Al principio estaba tratando de centrar esto de forma general, pero habrán millones de videos, millones de definiciones, libros, encuestas, trípticos, folletos, panfletos, lo que ustedes quieran en la internet, definiendo lo que sería un partido político, la debacle del partido político como tal y toda esa parafernalia de información que a la gente la verdad no le interesa. Yo voy a ir, como creo que quiero que se llame este video, porque quiero enfocarlo desde un punto de vista objetivo, pero también bastante centrado. Y yo quiero ir más allá del voto. Voy a explicar la debacle que no podemos ver, que yo creo que he podido ver sobre los partidos políticos. Obviamente yo puedo definir los partidos políticos, puedo dar una definición bastante concisa. Son organizaciones que pretenden representar a un segmento de la población obteniendo el poder para modificar la estructura de un país a través de un sistema político. Ahí hay una definición. Puedo mencionar también la importancia histórica, el por qué los partidos se generaron. ¿Cómo se generaron? Pues simple, movimientos sociales que tenían una crítica sobre un momento histórico de su país, por consiguiente se gestionaron esos movimientos sociales y entre ellos generaron una idea que se convirtió en ideología, por consiguiente dogma y doctrina, para una resolución de un problema. Se quedaron enfrascados tanto luego, con el paso del tiempo, se quedan enfrascados tanto en esa ideología, en esa doctrina, que actualmente en estos tiempos, por eso es que existe ya la era, lo que yo he podido leer, he podido concluir también de esas lecturas y tal, es que ya hay una debacle del sistema político general, de los partidos políticos. Ya no hay vuelta atrás. Yo reitero, no estoy llamando al cambio del sistema y tal, pero hay que hacer una reflexión, hay que retraernos. Y esa es la intención, ir más allá, concretamente, del voto. Reitero como tal, la representación de los partidos políticos está en una caída libre. Se generan más articulaciones de intereses que cualquier otra cosa, que representación general, como sea que ustedes quieran definirlo. A las pruebas me remito de que hay millones de estudios en la internet donde uno puede ver con cifras la debacle, ya la poca participación política que tienen, esa representación que no está marcada realmente en números reales, en números amplios, en números completos, en números comunes. La gente, la percepción pública ya los tilda de asquerosos. Precisamente por eso es que luego se crean estos movimientos antipolíticos, estas representaciones como tal que critican el sistema partidista y tal. Yo también soy crítico del bipartidismo. Yo, si puedo defender al partido político, lo defendería en el sentido de que son importantes porque de verdad deberían representar la plurinacionalidad de ideas o la pluralidad de ideas para el desarrollo de un país de forma sustentable. Ya existe a nivel mundial el voto castigo, la abstención. El tema de los partidos políticos es sumamente complejo y el problema es que actualmente los políticos, y esa es parte de la debacle del sistema de partidos, es que traen soluciones simples, percepciones simplistas de temas sumamente complejos que tienen que tener una profundización real del problema para poder resolverlo de forma objetiva. La indignación de ese problema y la resolución de ese problema como tal. Yo quiero hablar personalmente de la debacle de los partidos políticos en Venezuela, porque yo reitero, Venezuela es un asco en política. Venezuela es horrible. Ha sido terrible
la gestación de política y la obtención de poder y la malversación de fondos, corrupción, tergiversación de ideas, ideologías, doctrina, dogma, lo que ustedes quieran. Hay demasiadas cosas para señalar. Pero paradójicamente Venezuela es un laboratorio político para entenderlo. Yo considero que eso es así. Y esto no son ideas mías. Esto es una opinión de un profesor que me lo dijo un día. Venezuela realmente es un laboratorio político para entender todo. Y no con esto quiero llamar a que el ombliguismo del mundo es Venezuela, el ombligo del mundo es Venezuela, tal. No. O sea, Venezuela es un país como cualquier otro. Pero en mi parecer es un laboratorio político idóneo para comprender este tema en particular, que es la gestación de los partidos políticos. Mi crítica no es con la creación del partido político ni el mantenimiento de ese sistema. Mi crítica realmente es la debacle de ese sistema. El por qué ha caído hasta ese punto tan asqueroso de ser corruptos, de ser carteles. Y esto tampoco es una definición mía, esto es una definición de un politólogo que se encargó de toda su vida estudiarlo, como fue Peter Mayer o Peter Mayer, para quien quiera buscarlo en la internet. Él hablaba de eso, de la debacle del partido político desde la finalización del sistema a través de la corrupción ya institucionalizada dentro del partido político. Ya esta personalización, ya esta creación de líderes carismáticos que no traen consigo ideas, propuestas reales para la consolidación de un desarrollo sustentable de los países. No, ya es decir cosas bonitas y a quien le guste bien. Realmente esa es la debacle del partido político como tal. Y eso también trae populismo. Porque tan populista es Chávez como lo es actualmente Javier Milei. Ese es mi ejemplo. Y bueno, actualmente lo que decía en el episodio anterior bueno, el sesgo de información, que las redes sociales y todo esto es una paradoja. O sea, entre más información tenemos, más sesgados estamos. O sea, cada quien... Yo leo un periódico determinado porque piensa de esta forma. Y yo leo este otro porque piensa de esta forma. Pero el que piensa distinto a mí... Olvídate que no me voy a leer absolutamente nada de lo que tú digas como tal. El problema de los partidos políticos, que ellos son los que fomentan esta intoxicación de información, es precisamente esa polarización dogmática que tienen los partidos políticos a través de esta tan hermosa línea que es el espectro ideológico. La gente ve a la derecha, al centro y a la izquierda como si fueran cosas alejadas entre sí. Pero lo que nadie se da cuenta, ni nadie ha terminado de entender, y parece que es sumamente simple esa definición, y supuestamente todo el mundo debería entenderlo, es que son exactamente la misma cosa. Los extremos se tocan porque eso es una serpiente que se está comiendo la cola a sí misma. Y en un momento determinado cambian de cabeza y empiezan a girar del otro lado. Y eso es el sistema bipartidista. Eso es el sistema bipartidista. Una serpiente que se come la cola a sí misma. La culpa es de todo el mundo. La culpa es de todos. Aquí el político es un oportunista. También tiene la culpa por ser corrupto. La gente tiene la culpa por ignorar y por sesgarse a sí mismo, por elegir un bando. Yo creo que a veces estas palabras son como muy utópicas, de mucha, no sé, parece una película de Disney lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo que realmente eso es lo más objetivo que se puede llegar a pensar sobre estos partidos políticos. Vamos a concluir la idea hablando de Peter Mayer. Comprensiones del cambio y la evolución de los partidos en las democracias occidentales. Los sistemas de partidos, el declive de los partidos políticos, el vaciado de la democracia. Él lo define como que la pérdida de la sustancia representativa de los partidos, volviéndose ellos mismos enfocados más en la gobernanza y menos en la representación ciudadana. Verga, eso está explicado ahí. Solo dice claramente, el partido político empieza como un movimiento social.
a través de la intención de la resolución de un conflicto que había en ese conjunto de la sociedad en ese momento determinado de la historia. Pero con el paso del tiempo se convierten en organizaciones criminales, y Peter Mer lo define como partidos carteles. Su intención real es, a través del dogma, mantener el poder en vez de la representación de la ciudadanía. ¿Qué más hay que explicar allí para que la gente pueda comprender? ¿Qué más hay que explicar para que la gente pueda entender que nosotros somos los primeros culpables en cuanto a que nos estamos eligiendo este dogmatismo y esta doctrina como yo tengo más la razón que tú tienes la razón, y es un enfrentamiento cuando puede existir la gente de izquierda, de lo más izquierda? O sea, Podemos puede existir como partido y Vox puede existir como partido igual. Para mí son exactamente la misma cosa. Esa definición del partido cartel básicamente habla de la competición feroz en la cual no se crea una colaboración la cual asegure una supervivencia al acceso normativo de la vida. Básicamente, el partido político desde su fundamento llega a un punto de inflexión en el cual ya no representa a ese movimiento social en el cual él se gestionó, sino que llega a un momento de interés partidista. Para consolidar esto, llegan al poder, y a través del poder es que mantienen esa intención propia. El partido, como persona jurídica, él se desliga de su padre, que es el movimiento social, es la intención del cambio para el beneficio común, por decirlo de alguna forma, y se revela, y ahora lo único que quiere es tener el poder y mantener el poder a través de, corrupciones, burbujas políticas, robos de escaño, manipulación de la interpretación del sistema democrático, por ejemplo, aquí en España, y esa cuestión de que Pedro Sánchez no gana las elecciones de la supuesta mayoría social que tienen y sigue siendo presidente porque por 5 votos en los escaños del Congreso la gente lo elige presidente de un gobierno y tiene 7, 8 años en el gobierno haciendo desastre un país de Europa que tiene las mismas vidas que Venezuela en el año 2007. Hablando de los partidos venezolanos, porque ese va a ser el ejemplo, precisamente vamos a utilizar el laboratorio. Cuando se crean los partidos en Venezuela como tal, en cuanto a ideas, fue a inicios del siglo XX, como en cualquier otro país. Lógicamente antes sí que habían otros partidos, desde las ideas del siglo XIX, etcétera, pero vamos a enfocarnos específicamente en los contemporáneos, en la idea, la creación contemporánea. El siglo pasado, inicio del siglo pasado, se crean ideas como PRP o PDN, etcétera. Y concretamente el Democrático Nacional es el más importante porque es el tronco de toda la rama y de todo el árbol. Es el tronco. Partido Democrático Nacional es un partido que se crea en 1936, el cual tiene un abanico de personas que tienen mucha diferencia de ideas. Unos creían en la cosa en la cosa rápida, quienes eran personajes más adeptos a la izquierda, y habían otros que eran conservadores de la preservación de esa cuestión sucesiva. Porque la cuestión con los partidos políticos es que hay algunos que entienden que nosotros como organismos somos personas quienes tenemos tiempos para desarrollarnos. Y hay otros que quieren hacer las labores y los cambios inmediatos. Y eso no es posible. De allí vienen las debacles políticas. Entonces este partido en concreto, Partido Democrático Nacional, cuando empezó a consolidarse de mayor forma y unos tuvieron el poder y otros no, los que no obtuvieron el poder en ese momento crearon su partido más acorde a sus ideales. Crearon una cosa que se llamó Acción Democrática. Acción Democrática se crea en el año 41, es decir, 5 años después del Partido Democrático Nacional. Ellos se definían basándose en los fundamentos de PDN como un partido de clases explotadas. Al principio era así, clases explotadas, porque se enfocaban más en las ideas marxistas, comunistas en general. Era lo que estaba de moda. Cuando ellos van viendo que quienes están teniendo el poder son las personas del momento histórico en Venezuela, que eran los sucesores del caudillo, los sucesores de la dictadura, pero eran personas más blandas en cuanto a la idea de la dictadura. Eran personas más moderadas, eran conservadores igual, pero moderadamente. Porque ellos entendían que había que hacer el desarrollo progresivamente, poco a poco. Pero los otros querían
la cuestión para allá. ¿Por qué? Muchos pueden decir porque querían el poder y tal y cual. Cada quien que saque sus conclusiones con relación a eso. Cuando se crea Acción Democrática, como lo repetí en el video anterior, que uno de sus secretarios generales definió como que no se creó, sino que se descubrió ese partido político en la sociedad venezolana. Es decir, la sociedad venezolana crea Acción Democrática y cuando Acción Democrática es adolescente lo suficiente, se rebela contra su padre y su madre y nos termina manipulando y nos friega la vida para toda la vida. Ellos eran eso, frente de clases explotadas y lo que hacían era engañar a la sociedad en cuanto, por ejemplo, la reforma agraria en Venezuela era eso, una vil y vulgar mentira, porque era una cuestión de ayudar al proletario, de ayudar al pobre campesino, de ayudar al pobrecito, a la pobre persona débil en contra de ese capitalista energúmeno. Entonces obviamente a las personas, no sé, les pegó un clic en el cerebro y decir, pero las cosas se pueden conseguir fáciles sin tanto trabajo. ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para qué si esa persona que tan erudito tiene que ser porque tiene el poder me está diciendo que para obtener las cosas no tengo que trabajar? En Venezuela luego estos partidos crearon un golpe de Estado, porque los partidos también crean los golpes de Estado. No solamente los militares son los que crean los golpes de Estado, también son los partidos. Por eso es que puede ser que se llamen golpe cívico-militar. Cuando este partido hace un golpe de Estado en el año 45 en Venezuela, tiene el poder, luego en el año 46-47 hicieron elecciones y luego queda un personaje como elegir a Donald Trump, a Ronald Reagan o a Arnold Schwarzenegger, elegirlo para un puesto público. Eligieron a nuestro Schwarzenegger, pues. Rómulo Gallego. Excelente escritor, excelente poeta, pensador, bueno, una figura histórica en Venezuela, pero era pública y bueno, esa es mi crítica. Ellos hacen ese golpe de Estado, crean el poder y tal, y luego hay un descontento social. La gente dice, no me está gustando esto, vamos a volver un rato a lo que es el caudillismo que nos tenía tan acostumbrados, esa figura líder que es el que manda todo, mientras que nosotros lo que hacemos es vivir nuestro día a día. Y bueno, por eso es que llega este personaje llamado Pérez Jiménez. ¿Fue una dictadura? En definiciones teóricas, sí. Por consiguiente, fue una dictadura. ¿Fue necesaria? Yo tengo mi opinión. Yo puedo decir que sí, puedo decir que no. Pero eso es estudiando el contexto histórico del momento. Eso es entendiendo lo que se necesitaba en ese momento. Cuando esta persona tiene 10 años en el poder, en el año 58, los partidos políticos vuelven a hacer, bueno, los partidos políticos, la sociedad en general, un golpe de Estado. Y yo siempre voy a opinar, esto va a ser un inciso, esto va a ser un paréntesis. Yo siempre voy a opinar de que las personas que obtienen el poder a los golpes se tienen que llamar dictadores, sea de donde vengan. Sean dictadores de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de lo que sea. Sean civiles, sean militares, sean Boy Scouts, Girl Scouts, sean lo que sean. Cuando ellos dan el golpe de Estado el 23 de enero del 58, obviamente tenían una buena intención. Era básicamente establecer las bases de una democracia estable y duradera en el país, evitando la polarización e inestabilidad que habían caracterizado gran parte de su historia. Esto lo estoy leyendo en un pequeño libro llamado Venezuela, Política y Petróleo, que con el tema petróleo yo voy a hacer otro video, pero primero vamos a explicar a los imberbes que fregaron a nuestro país y luego vamos a explicar qué fue lo que fregaron. Bueno, ellos cuando hacen esto, en ese mismo año tenían que establecer un orden en el país, porque eso fue un desastre. Muertos, presos, exilios, juicios, lo que sea. Ellos el 30 de octubre de ese mismo año crean una cuestión que era una cosa llamada pacto. Algo parecido a esto. Pero no era esto como tal. Era lo que fundamenta esto. Cuando ellos crean ese pacto, lo crean. Y esa es a mí me da curiosidad, a mí me da risa, porque la gente cree que es en un punto específico. Nosotros en Venezuela tenemos un sitio en el estado Falcón llamado Punto Fijo, que es una cosa, una costa preciosísima, en fin, lo hermosa que es Venezuela, playas, etcétera, gente maravillosa, en fin.
clima, es que me babeo, perdón, pensando en Venezuela. Ellos crean una cosa que se llama pacto de punto fijo. La cuestión con este pacto de punto fijo es que se llama así porque la casa de uno de los dirigentes políticos donde se firmó esta cuestión se llamaba Punto Fijo, la casa. Pero bueno, eso es como un dato para que lo sepan. Cuando ellos firman este pacto, ellos crean en principio ese pacto como una voluntad de consenso, básicamente. Los partidos que estaban en ese momento, que eran 3, Acción Democrática, COPEI y URD, ellos crearon ese pacto con la intención de hacer una transición real, colaborativa, o sea, relación biunívoca entre ustedes, entre yo, tú, nosotros para él para nosotros. Eso es una buena intención. Eso es una buena intención para un desarrollo del país. Básicamente crearon el orden constitucional, crearon los poderes reales del país, crearon el sistema democrático que nosotros podemos llegar a conocer, que actualmente está quebrado. En Venezuela hay un estado fallido. Eso que no les quepa la menor duda. Es triste decirlo, es horrible decirlo y señalarlo. Pero en Venezuela hay un estado fallido. Y la definición de un estado fallido es que no hay un estado de bienestar, no hay una legalidad conjunta, la jurisprudencia no existe, la norma no se acata y la corrupción es innegable e imperante en ese país. Hay un estado fallido en Venezuela. En fin. Ellos crean la defensa de la constitucionalidad, un orden democrático. Ellos crean como tal esa idea de una unidad de gobierno nacional. Es decir, vamos a hacer equipo. Yo pienso de esta forma. Mi dogma es social cristiana. Yo pienso de esta forma. Mi dogma es comunista moderado. Yo pienso de esta forma, mi ideología es socialdemocratismo. Y como los 3 pensamos distinto, el único partido que se excluyó de eso fue el Partido Comunista de Venezuela. Porque ellos son más doctrinales, eran más reaccionarios. Lamentablemente eran muy fuera de esta normatividad que queríamos nosotros crear. El pacto de punto fijo fue una cuestión impresionante porque creó 40 años de estabilidad democrática. Alternancia de poderes. 5 años yo, 5 años el otro, 5 años yo otra vez. Ya son 2, ya no se pueden más. 5 años el otro, 5 años el nuevo. Miren al jovencito, ese hombre sí camina. Y todo eso. Y de forma pacífica, eso nunca se había visto en Venezuela. Eso fue un cambio, no se puede negar. Las personas que critican este sistema lo critican desde un punto de vista, pero tienen que señalar lo positivo también de eso. Fue un cambio con una buena intención. ¿Y por qué llegó a la debacle? Vamos a eso. Ese adolescente llamado partido político empieza a crecerse un poco más, tanto en desarrollo como en crecidito. Él está muy chulito, hostia flipas. Él está muy chulito. Y con ese paso del tiempo crean personalismos, crean populismos. Y cuando crean esto, la gente ya no sigue la propuesta. La gente empieza a seguir la imagen, empieza a seguir lo que dice, no lo que hace. Y lo que dice como es mentira, en fin, empieza el votante, el elector, empieza a visualizar de forma diferente la política. Por consiguiente, no se entiende de una forma objetiva y no se entiende desde una crítica, porque yo, como militante de ese partido, me convierto en su defensor, porque es mi casa, es mi techo, es mi idea, es mi comida, es mi cuarto, lo que sea. Cuando se crea ese personalismo y tal, y ese partido se cree muy poderoso, empieza a manipular a su elector para que él siga con el poder. Y no ha hecho ningún cambio. Él no ha cambiado nada. Él se queda con el poder y sigue con el cambio. Y sigue con el poder y no hace cambio, perdón. Empieza él a entender el sistema. Y empieza a robar. Empieza a ser corrupto. Hay que pagar más impuestos porque necesitamos esto. ¿Y qué es esto? No hay nada. No hay nada ahí. Bueno, eso fue lo que le pasó al bipartidismo en Venezuela. Y voy a hacer la comparación rápida con España, porque España tiene los mismos 40 años en supuesta democracia y están exactamente igual que nosotros. Mucho venezolano de la calle lo dice, ¿qué tal? Que no sé qué, pero... Y eso a mí me llena de orgullo. Qué bueno que todos los venezolanos entienden eso. Y qué bueno que habrá otras personas que entenderán eso aquí en España. España está en la misma situación bipartidista. Bueno, eso pasó en Venezuela 20 años antes
que España. En España llegó 20 años tarde porque el dictador se murió 20 años tarde. El de nosotros se fue 20 años más temprano. El de ustedes murió 20 años más tarde. Lamentablemente, 20 años le pegan a un país en su desarrollo. En fin, que me desvío. Los partidos políticos, en ese momento, cuando ya se creyeron amos y señores de la colina, empezaron con esta corruptela y se gestionó de mala forma la entrega de poder. La alternancia de poder se corrompió, se rompió esa legalidad. Entonces las personas empezaron a tener menos interés por el tema político. Por consiguiente, los partidos políticos crearon a sí mismos la abstención, el voto castigo, esa burbuja electoral. Entonces por eso es que yo quiero referirme al más allá del voto. El voto es una cuestión sumamente importante en cuanto a que es realmente el desarrollo sustentable del país. ¿Por qué? Porque si yo elijo mal, va a irle mal al desarrollo del país. ¿Y cómo se elige mal? Pues escuchando lo que yo quiero escuchar, sin entender realmente la propuesta. A mí no me interesa si Santiago Abascal o Pedro Sánchez o quien sea me dice a mí cosas bonitas si en verdad no me da una propuesta. Y cuando hay personas que dan propuestas y no son escuchadas porque hay una manipulación social por parte de quienes ostentan el poder. Y ahí es cuando se crean los movimientos antipolíticos en los países que critican de mala forma los sistemas partidistas. Con relación al pacto de punto fijo nuevamente, hay un estudioso sociólogo, él es economista también y tal, pero se llama Bernard Momer, que él da una definición llamada dictadura disfrazada. En varios libros que él escribe, él habla más que todo de política, pero hay uno que escribe sobre sociología en Venezuela. Él habla de las dictaduras disfrazadas y él explica que la dictadura de Chávez llegó porque ya había un cansancio social de nada, de que no cambiaba nada, de que hubo un momento de una bonanza petrolera tan grande. Y eso es otro video en el cual yo voy a hablar. Por cierto, suscríbanse, denle like al canal y toda esta parafernalia. Que de repente llegó una tercera vía y dijo: estamos cansados de todo esto. Y gana. Chávez es culpa de los partidos políticos y a su vez la culpa de Chávez de llegar al poder es de todo el mundo que no entendió. Y Chávez, lo que Chávez hizo, lo que Chávez dijo, llegó al poder por un golpe de estado. Posteriormente gana unas elecciones. Jamás se había visto eso. O no lo sé. Si se ha visto, por favor, alguien que me lo diga en los comentarios. Yo no lo he visto, no lo he leído, no lo he buscado tal vez. Esa es la culpa real de los partidos políticos porque crearon a la sociedad con un sesgo tan horriblemente dogmático que cuando llega Chávez nadie entiende de política. Y pum, llega Chávez. Y eso puede pasar en cualquier país. En cualquier país puede pasar. En el caso de España está pasando exactamente lo mismo. El bipartidismo del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, y todos representan un segmento de la población. Y yo soy más, como dicen aquí, más pijo y voto más al PP. Y yo soy más perrofla, voto más al PSOE. Y yo soy más socialista y yo soy más de derechas e izquierdas. Y hablan de esas cuestiones que realmente no entienden, que lo ven como si fueran un pensamiento astral, dogmático, hermoso, y cuando es una cuestión obsoleta, que ya eso no debería ser hablado de esa forma. Estamos en un mundo de ideas, estamos en el mundo de la tecnología, estamos en el mundo de la inteligencia artificial. El pacto de punto fijo cayó en su colapso precisamente por esas debilidades institucionales, ese clientelismo, esa cuestión dogmática de: tú tienes un carnet del partido. No, chico, pero tú eres el mejor del mundo, vente y métete en un ministerio y no te preocupes por eso. Y ahí está Venezuela donde está. Aquí en España también hubo un pacto. Aquí en España hubo un pacto en el año 77. Antes de que se creara la Constitución de España, personajes como José María Aznar y Felipe González, que por cierto Felipe González era amiguísimo de Carlos Andrés Pérez, se crea también un pacto aquí en España con estos personajes que también tenían pensamientos diferentes, pero que querían una mejoría. Acaban de salir de una dictadura de un vejete que fue dictador durante no sé cuánto tiempo. Reitero, yo estoy siendo objetivo. Yo luego puedo tener mi opinión subjetiva, pero ellos crean un pacto llamado el Pacto de la Moncloa. Igual, transición democrática, representación de poderes a través de los partidos. Lo que pasa es que los españoles fueron más allá.
Nosotros no lo incluimos en la Constitución del 61 en Venezuela, en ningún artículo, representación de partidos y nada tal, pero sí que había una pluralidad de cuestiones de representación y tal. Sí que está plasmado en la Constitución, pero no de esta forma como lo tiene en la Constitución española, en el artículo 6 y 7. Ellos realmente representan el pluralismo político que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, siendo instrumentos fundamentales para la participación política y punto. Dice un poco más, pero cuando dice participación política se supone que sería la ciudadanía, pero luego aquí hay toda una... En fin, lo que estamos viendo actualmente con relación a eso, está pasando exactamente lo mismo. Partidos carteles, unos tienen corrupciones, los otros tienen corrupciones, los otros con financiamiento de cuerditas también que tienen corrupciones, y el otro también tiene corrupción, y el otro corrupción, y nombres aquí, y Ábalos, y Cotos, o Coldos, y cosas raras, y la gente se cansa, y de repente surgen movimientos antipolíticos que da miedo escucharlos. A mí no me da miedo, pero da miedo escucharlos en cuanto a que puede que haya de 10, puede que haya uno que diga, tiene la razón, y de repente tienen 350,000 personas en su fila, o 35,000, no sé. Yo no estoy señalando a nadie, ni nada por el estilo, de que sean o no peligrosos, pero cuidado. Hice una pequeña tablita aquí para ser bastante informativo con relación al pacto de Punto Fijo en Venezuela en el año 58 y el pacto de la Moncloa en el año 77. Un pequeño contexto previo, derrocan al dictador Marcos Pérez Jiménez y se crea la transición relativamente rápida. Es un detallazo. Aquí en España se crea posterior a la muerte de Francisco Franco, iniciando la transición española. Un proceso gradual, negociado, desde el régimen, tranquilo, no pasa nada. Aquí había más pluralidad de pensamiento y pluralidad de ideas, habían más partidos. Aquí era PSOE, Partido Comunista, el PNV, luego los sindicatos también, luego las empresas, en fin. La diferencia entre el pacto de Punto Fijo y el pacto de la Moncloa es que uno también trajo el contexto socioeconómico, que fue el pacto de la Moncloa. Aquí se entendieron que había dinero. Pues para dar el ejemplo del por qué están actualmente en España en el pleno siglo XXI, a cuarto de siglo, en una debacle política, porque es lo mismo. Pasa en los años 50, 60, 80, 90, 2000 y puede pasar en el siglo XXI, puede pasar en el siglo XXII si no se termina de entender de una vez por todas la cuestión. No se trata de voy a elegir a estos. No, yo me voy a quedar aquí, Voy a elegir a estos otros. No, aquí me gusta más, me da más fresquito. El ventilador está soplando mejor aquí. No, porque este me dice que... Y el otro me promete que... No se trata de promesas vacías, caballeros y damas y señoras y señores y todo el mundo. No se trata de eso. Se trata de las propuestas reales. ¿Qué vas a hacer tú? Lo primero que tenemos que hacer es comer. Lo más importante siempre es la agricultura, la agroindustria. Eso es lo primero, eso es lo más importante. ¿Qué vas a hacer con eso? Me lo vas a reventar a placas. Que me lo vas a partir a placas y nos vamos a quedar sin olivos. Y nos vamos a morir todos de hambre. Pero vamos a tener energía solar. Me parece bien. Toma mi voto. Que vas a seguir pactando con aquella gente que no nos concierne a nosotros. Que vas a seguir... y los intereses y tal. Venga, me gusta más esto. Entonces de repente viene un movimiento social que dicen estamos cansados, aburridos, obstinados y hartos de toda la situación y empiezan a calar poquito a poco en la sociedad. Pero también tienen ideología, también tienen dogma, también tienen discursos que pueden ser dañinos para la continuidad normal de la sociedad. Yo quiero que esto sea conciso. El próximo video no voy a decir de qué es, porque voy a tratar de pensarlo con profundidad. Voy a hacer la hilación con esto y voy a tratar en lo posible de dar más información y tratar de ser más conciso. Suscríbanse, denle a la campana, denle like o no al video si les gusta o no. Esto es valerismo.